Alejandro, chicos, por favor, no escriban las filminas, chicos. Tiene, al poner pantalla completa, Laura, ahí se va a poner más grande. Ahí está la pantalla chiquita. completa. Bien. Ahí está la pantalla completa. Bueno, no, es en una copita que tienen ahí como abajo a la derecha. No es completa, sale la mitad reducida. Sí. Abajo, Laura, hay una, yo le digo como una copita hacia la mano derecha abajo que permite tocar ese botoncito y se abre la pantalla entera. No. Bueno, no lo tengo yo, así que va a salir así más. Acá dice algunos chicos que sí se ve bien, dice, acá está diciendo Lucas Cruz. Profe, con F5 se podría, si presiona F5. Bueno. F5, sí, para los que tienen celular es los que no pueden ver bien. Ah, bien. Aquí estamos viendo. Bueno, si no, igual va a quedar grabado. ¿Qué pasa? Ay, ¿cómo? Vamos a pasar, ya pasamos a pantalla completa. Y ahora vamos. Sí. Aquí veo que alguien está escribiendo en la pantalla, no sabemos. Ya hablo yo con Alejandro, ya mismo. Se ve la pantalla completa, ¿no? Eso es lo que espero, porque bueno, ahora ya se la ve completa. Entonces, teníamos en la ineficacia de los actos jurídicos dos categorías. La razón de su nulidad, que ya le expliqué recién, era la sanción legal que priva de los efectos normales a un acto jurídico. ¿Y por qué? Porque existe una causa en el momento de la celebración del acto. Entonces, acá son tres los presupuestos. O sea, es una sanción legal que va a privar de los efectos normales a un acto. ¿Y por qué? Por una causa que existía al momento de su celebración. ¿Se acuerda cuando hablamos de actos que habían sido realizados mediante dolo, mediante un engaño, viciaba la voluntad del sujeto? Estos actos eran nulos. Y luego también tenemos la inoponibilidad. Es la segunda categoría de la ineficacia de los actos jurídicos. Aquí vamos a ver que el acto jurídico no tiene eficacia respecto de determinadas personas, no de todas las personas, sino de determinadas personas. Lo vamos a ver al final. ¿Cómo puede articularse la nulidad? ¿Qué significa articular la nulidad? La nulidad, como les dije recién, debe ser declarada por el juez en un juicio. El juez va a dictar una sentencia y va a declarar el acto nulo. Entonces, se puede iniciar un juicio, que sería lo que llamamos por vía de acción, o cuando el juicio ya se ha iniciado y se corre traslado de la demanda, se lo va a contestar como excepción de nulidad. Entonces, es en el momento, aquí se inicia el juicio y aquí se lo contesta. Cuando el demandado contesta la demanda, lo contesta como excepción. ¿Cómo puede ser la nulidad? La nulidad puede ser absoluta y puede ser relativa. ¿Cuándo la nulidad es absoluta? Esto lo vemos en el artículo 387. La nulidad es absoluta cuando va a verse involucrado, cuando hay actos, los actos contravienen el orden público, la moral y las buenas costumbres. Este artículo nos dice, la nulidad absoluta puede declararse por el juez, aún sin mediar petición de parte, si se manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado. Son de nulidad absoluta los actos que contravienen, artículo 386, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección de algunas personas. O sea que
el juez, cuando dictamine la sentencia, va a valorar si se trata de una nulidad absoluta, por cuanto el acto va a contravenir el orden público, la moral y las buenas costumbres. Y va a ser relativa cuando los actos a los cuales se impone esta sanción se dictan en interés de determinadas personas, a quienes les afecta. La nulidad también puede ser total cuando afecta a todo el acto, se extiende a todo el acto, o parcial cuando afecta a una o más o varias de sus disposiciones, o sea, alguna parte. No, estoy tratando de borrar esto que alguien dibujó, pero bueno, no podemos. ¿Qué es lo que denominamos conversión? La conversión significa que si un acto es nulo, acá les voy a leer el artículo, la conversión significa que cuando el acto nulo puede convertirse en otro diferente válido, cuyos requisitos esenciales satisfaga si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si hubieran previsto la nulidad. O sea que si un acto es nulo, se puede convertir en otro diferente válido, siempre y cuando, si el fin perseguido por las partes permite suponer que ellas lo hubieran aceptado. O sea, implicaría que la intención del sujeto, de las partes, también podría haber sido esta, la del acto nulo, cuando celebraban este nuevo acto. Aquí vamos a ver algunos efectos de la nulidad. ¿Cuál es el efecto de declarar la nulidad del acto? El primero de los efectos, no sé cómo puedo borrar eso. El primero de los efectos significa la restitución. Lo vemos en el artículo 399. Como ustedes lo ven, el 390. Como ustedes saben, restituir significa volver las cosas al estado anterior en que se encontraban, o sea, antes del acto declarado nulo. Esto lo dice el artículo 390. La nulidad pronunciada por las partes, por los jueces, vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen por las normas relativas a la buena y mala fe. ¿Qué sucede? Esto sucede en cuanto a las partes. Vamos a ver qué sucede respecto de terceros en cosas registrables. Lo vemos en el artículo 392. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, o sea, aquí se amplía respecto al código anterior, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero. Y acá tenemos la excepción, excepto contra el subadquirente de buena fe y a título oneroso. O sea, supónganse que una persona dona un inmueble a otra, un mueble registrable, y este acto es nulo, el acto de la donación, queda sin ningún valor el acto. Y pueden ser reclamados estos derechos directamente por un tercero, excepto contra el subadquirente de buena fe y a título oneroso. Supónganse que luego el que recibió la cosa la vendió a un tercero, un subadquirente de buena fe y a título oneroso, entonces en este caso ya no se va a volver la cosa al estado en que se encontraba anteriormente, sino que se va a respetar esta situación. Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del tercero. Esto es lo que nos dice el artículo 392. En síntesis, el efecto de la nulidad es volver las cosas al estado anterior en que se encontraban previo al acto que ha sido declarado nulo. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder lo que llamamos la confirmación. Acá ya salió la... Bueno.
Hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa manifiesta expreso tácitamente su voluntad de tener el acto por válido, después de haber desaparecido la causa de nulidad. Entonces, si la parte que podría iniciar una demanda de nulidad o oponer la excepción manifiesta expreso tácitamente de su voluntad de tener el acto como válido, significa que lo ha confirmado después de que desapareció la causa de la nulidad. Bueno, con esto terminamos de ver lo que era nulidad. Que acuérdense que cuando hablamos de actos jurídicos y cuando hablamos de los vicios de la voluntad, siempre dijimos que los actos realizados con la voluntad viciada, acuérdense, ya sea mediante error, mediante dolo o mediante violencia, eran actos nulos. Entonces, aquí, en este tema que hemos visto, vemos cómo sería esta nulidad. O sea, el juez, cuando se inicia una demanda, va a declarar la nulidad de total o parcial del acto. Va a manifestar si la nulidad es absoluta, ya que vulnera el interés general, el orden público, la moral y las buenas costumbres, o si la nulidad es relativa, que afecta a los intereses particulares de una determinada persona. El efecto va a ser que este acto no tiene efectos jurídicos. Se vuelven las cosas al estado anterior a la celebración del acto jurídico. Bueno, ahora vamos a pasar a ver otro tema donde vemos cuál es la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Aquí, antes de esta filmina, habíamos hablado, ¿se acuerdan en la primera filmina, de inoponibilidad? O sea, disculpen que antes de hablar de la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas, vamos a ver lo que era la inoponibilidad. ¿Qué significa inoponibilidad? Significa que el acto que se realizó, el acto jurídico, es válido respecto a todos, pero a ciertas y determinadas personas le es inoponible ese acto jurídico. Es la segunda categoría de la ineficacia. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros. Esto nos lo dice el artículo 396, excepto en los casos previstos por la ley. Entonces, la inoponibilidad se puede hacer valer en cualquier momento sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer una prescripción o caducidad. ¿Qué significa inoponibilidad? Significa que el acto no le va a producir efectos a determinada persona. Por ejemplo, cuando vimos los vicios propios de los actos jurídicos, vimos fraude. Entonces, aquí vimos que un tercero o alguna persona puede oponer, supónganse que el deudor ha sacado de su patrimonio distintos bienes. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de patrimonio, que el patrimonio es la garantía común de los acreedores? Entonces, cuando un acreedor otorga un crédito a un deudor, el acreedor, cuando ve que el deudor ha realizado algún acto que pueda que él pueda manifestar que es inoponible, puede iniciar, supónganse que ha donado todos sus bienes a un tercero, puede iniciar la inoponibilidad y que este acto no sea oponible. Disculpen. Bueno, vamos a seguir ahora. Entonces, esta es la categoría de la inoponibilidad. Ahora vamos a continuar con prescripción. ¿Qué significa la prescripción? La prescripción significa, tenemos que el tiempo influye en las relaciones jurídicas. Aquí hay una persona que está escribiendo.
Ya lo vi, yo sigo. Vamos a ver ahora la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Vamos a ver qué es la prescripción. La prescripción, aquí como están viendo, concepto, clase, suspensión, prescripción liberatoria. ¿Cuáles son los elementos de la prescripción? ¿Qué sucede cuando hablamos de la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas? Sucede que es la extinción de las acciones derivadas de un derecho por el abandono de su titular en el término fijado por la ley. Esto sería la prescripción. Vamos a ver que la prescripción significa la adquisición o pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo y la inacción del titular. Entonces, acá estos son los elementos de la prescripción. ¿Qué sucede con la prescripción? Se adquiere un derecho o se pierde un derecho por el elemento del transcurso del tiempo y la inacción del titular. Así tenemos dos tipos de prescripción. Tenemos la prescripción adquisitiva y tenemos la prescripción liberatoria. La prescripción adquisitiva consiste en la adquisición de un derecho por haberse poseído la cosa por el término fijado por la ley o por efecto de la inacción del titular. Entonces, aquí vemos, lo vamos a estudiar a este tema de prescripción adquisitiva en los derechos reales, en donde vamos a estudiar lo que sería la posesión veinteañal o posesión larga o prescripción adquisitiva larga y la prescripción adquisitiva corta de 10 años. Aquí lo que sucede es que se adquiere un derecho por haberlo poseído durante un término fijado por la ley. Y luego tenemos la prescripción liberatoria. La prescripción liberatoria consiste en el abandono de un derecho por el transcurso del tiempo. ¿Cuál es el fundamento de la prescripción? El fundamento de la prescripción es que los derechos deben ser ejercidos. Entonces, en el momento que la persona no ejerce el derecho, entonces en este momento puede comenzar a correr el plazo de prescripción. Por ejemplo, prescripción liberatoria. Si una persona es acreedora, o sea, en una obligación, una persona es acreedor de otra persona, si durante un determinado plazo, que ya los vamos a ver, esta persona no ejerce su derecho al cobro, el deudor, una vez transcurrido un determinado plazo, va a poder oponer en un juicio la prescripción de la acción. ¿Por qué? Porque ya ha pasado el tiempo para que se pueda ejercitar la acción. Estos plazos de prescripción pueden ser objeto de suspensión y de interrupción. ¿Qué significa la suspensión de la prescripción? Suspender la prescripción, quiero que se sitúen en un lapso de tiempo, en la línea del tiempo. Por ejemplo, un plazo de 2 años, de 5 años. Entonces, un lapso de tiempo de 5 años, de 3 años, esto sería una línea del tiempo. Entonces, la suspensión de la prescripción es la detención del tiempo útil para prescribir. O sea, detiene el tiempo, detiene el cómputo del tiempo, pero lo que pasó anteriormente hasta ese plazo va a persistir y va a haber un lapso en que se suspende el cómputo del tiempo hasta que vuelva a comenzar. Entonces, esto sería la suspensión de la prescripción. Y luego la prescripción también puede ser interrumpida. La interrupción va a anular el tiempo que transcurrió anteriormente. O sea, que si tenemos un lapso de tiempo de 5 años o de 10 años, por ejemplo, y al término del 10º año sucede un hecho, se puede que interrumpa la prescripción, todo el tiempo transcurrido anteriormente queda sin efecto.
por ejemplo, imagínense en una posesión veinteañal en donde hay un plazo de 20 años que está transcurriendo. Pero si al término del 10º año el dueño inicia una acción, inicia un juicio para reclamar esta cosa, entonces aquí vamos a ver que se interrumpe el tiempo de prescripción. También acá ven que el tiempo se suspende por una sola vez por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho. Si volvemos a suspensión, que era que el plazo que está transcurriendo se suspende, supónganse que el acreedor interpela, o sea, remite una carta documento, reclama el pago de la obligación mediante una interpelación fehaciente, que es una carta documento, el plazo aquí se suspende y la suspensión va a ser por, como lo dice el artículo 2541, esta suspensión, ahora se los leo, tiene efecto durante 6 meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción. O sea, aquí estamos viendo que si hay una interpelación previo a un juicio, solamente hay una suspensión. Si luego se inicia un juicio, ahí sí vamos a tener la interrupción de la prescripción. ¿Qué vamos a estudiar específicamente ahora? Lo que se llama prescripción liberatoria. ¿Qué es la prescripción liberatoria? Cuando vimos cuando definimos lo que era prescripción y dijimos que es la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo. Extinción o adquisición de un derecho. Prescripción liberatoria significa la extinción de un derecho. O sea que ya el deudor se va a liberar de su obligación. ¿Por qué? Porque ha transcurrido el plazo de prescripción. La regla general a la prescripción la tenemos en el artículo 2554, que nos dice, acá se los voy a leer para que van siempre leyendo el artículo, que el transcurso del plazo de prescripción comienza el día que la prestación es exigible. O sea, supónganse que el deudor debe cumplir con su obligación el día 30 de marzo, bueno, a partir de ese día, del día siguiente, va a comenzar el plazo de prescripción, el transcurso del plazo de prescripción. En el artículo 2560 tenemos un plazo genérico para todas las obligaciones, que sería el artículo 2500, sería el plazo de 5 años. El plazo de prescripción, ese plazo es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Luego tenemos distintos plazos, que hay plazos específicos de prescripción. Por último, ahora vamos a ver qué es la caducidad de los derechos. Antes de ello, le quiero decir que la prescripción va a extinguir la acción, o sea, que se extingue la acción, pero no el derecho. Mientras que la caducidad va, como la misma palabra lo dice, extingue los derechos. Y antes de entrar en este tema, quería mencionarles que hay algunos plazos especiales de prescripción. Por ejemplo, tenemos un plazo de 2 años, que los actos, como estuvimos viendo actos jurídicos y plazo y nulidad, el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de los actos jurídicos es de 2 años. O sea, que cualquier acto jurídico, como estuvimos viendo nulidad hace un ratito, que consideremos que es nulo, el pedido de declaración de nulidad el plazo de prescripción de esta acción es de 2 años. Pasados los 2 años,
si se inicia un juicio, el demandado puede oponer la prescripción de la acción. El reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y enfermedades de trabajo también es de 2 años. El reclamo de todo lo que se devenga por años o periodos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas. El reclamo de daños derivados de un contrato de transporte. Miren esto, el pedido de revocación de la donación por ingratitud o del legado por indignidad. Todos estos son plazos de 2 años. Igualmente, el pedido de declaración de inoponibilidad nacido del fraude. ¿Se acuerdan cuando estudiamos fraude? Por eso les quería mencionar que en este caso, en el fraude de los actos jurídicos, la acción para solicitar la nulidad tiene un plazo de 2 años desde que se realizó el acto. Transcurrido este plazo, el demandado va a poder oponer la prescripción de la acción. Entonces, en primer término, que les quede claro, antes de pasar a caducidad, que la prescripción significa la extinción, la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo y la inacción del acreedor. Ahora vamos a pasar a ver qué significa la caducidad de los derechos, que es el último punto que tenemos en esta bolsa. En caducidad de los derechos, ustedes saben que muchas veces que se implementa un acto jurídico, por ejemplo, se puede establecer que, por ejemplo, en un contrato de compraventa, se puede establecer que el vendedor tiene un plazo de 2 años o de 3 años para volver a comprar el inmueble. O sea, acá hay un plazo establecido en un contrato que dura exactamente 3 año. Transcurridos esos 3 años, ya el vendedor no va a poder ejercer esta acción. También, en toda la legislación, tenemos distintas situaciones en donde se establece el plazo de caducidad de un derecho. La caducidad es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo fijado por la ley o la voluntad de los particulares. El no ejercicio del derecho en el transcurso del término legal pactado constituye la pérdida o extinción del derecho no ejercido. ¿Cuáles serían las diferencias entre prescripción y caducidad? Les quería leer el artículo de caducidad antes de entrar a esto. En el artículo 2566 nos habla de los efectos de la caducidad y nos dice: la caducidad extingue el derecho no ejercido. ¿Por qué es esto? Porque es un modo de extinción de ciertos derechos, la caducidad, en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo fijado por la ley. La caducidad los plazos de caducidad no se suspenden, tampoco se interrumpen, salvo que exista una disposición de la ley en alguna que diga lo contrario. Hay algunos actos que impiden la caducidad. Esto lo vemos en el artículo 2569. Por ejemplo, el cumplimiento del acto previsto por la ley o por el acto jurídico. El reconocimiento del derecho por la persona o contra la persona contra quien se quiere hacer valer la caducidad prevista en el acto jurídico o en una norma relativa a derechos disponibles. En cuanto a la renuncia de la caducidad, las partes no pueden renunciar ni alterar las disposiciones legales sobre caducidad establecidas en la materia. La renuncia a la caducidad de derechos disponibles no obsta la aplicación de las reglas de las normas relativas a la prescripción. O sea, que esto es lo que quede claro con respecto a la caducidad. ¿Cuál sería la diferencia entre caducidad y prescripción? La caducidad extingue, la prescripción extingue la acción.
la caducidad extingue el derecho. O sea, la acción, o sea, la posibilidad de iniciar el juicio. Cuando se inicia un juicio, puede oponerse la caducidad, puede oponerse la prescripción, con lo cual no se va a poder volver a iniciar este juicio. Mientras que con la caducidad se extingue el derecho. En el caso que les dije, el vendedor de esta cosa que había establecido un plazo de 3 años para volverla a comprar, no la puede volver a comprar porque ya pasó el plazo establecido. Su derecho ha caducado. Cuando se trata del pago de una deuda, con la prescripción opta a su ulterior repetición, o sea, no se puede repetir el pago de quien lo ha realizado. Los plazos de caducidad en la prescripción resultan de la ley. Los plazos en la prescripción resultan de la ley, están establecidos en la ley. Y como les dije, pueden existir suspensión de plazos o interrupción de plazos. En cuanto hablamos de caducidad, no se admite, como les dije hace un rato, la suspensión o interrupción. Y la caducidad puede ser establecida también por las partes, mientras que en la prescripción solamente resulta de la ley, es la ley la que lo establece. Estas serían las diferencias entre estos dos institutos. Bueno, ahora vamos a dejar de compartir pantalla para que durante este lapso nos hagan preguntas sobre toda esta bolilla que acabamos de ver. A ver. Está bien complicado esto. Bueno, entonces, haciendo una revisión de todo lo que vimos hoy para finalizar con los actos jurídicos, yo creo que tendríamos que habilitarle la Graciela. Sí, acá estoy. Bueno, ya terminamos y entonces, Sí, acá estuve haciendo todo. una revisión de todo lo que vimos en esta bolilla, vamos a habilitarles el micrófono para que nos hagan las preguntas o contestamos por chat para que nos hagan las preguntas relativas a lo que acabamos de ver. No encuentro cuál era ¿Qué? la opción para activarles el micrófono. Ah, ya te voy a decir. Capaz que como sos vos, capaz que ahí... ¿A dónde está? Capaz que estás para activarles el micrófono a los chicos. Sí, esa es la anfitriona, ¿no? Aquí me están preguntando, por algún lado he leído las leyes nacionales. Ah, no, es la doctora. Aquí preguntan qué significaría la conversión. La conversión en la nulidad significa que el acto nulo se puede convertir en otro diferente válido cuyos requisitos satisfaga. Si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas hubieran querido este acto. Marcelo, usted pregunta ahí que cuando dio el ejemplo del representante para hacer un contrato de locación para su hija, ¿por qué la hija de esa persona no puede ser la representante de su madre para hacer el contrato? Por supuesto que puede ser la hija, la representante de la madre para hacer el contrato. Nunca dije que no, yo no di ese ejemplo, chicos, pero está muy bien la pregunta. Más todavía si es mayor de edad, y aún así, si no lo fuera, también puede ser la representante de su madre para hacer el contrato. Profe, les habilito el micrófono a los chicos para que puedan preguntar. Sí, por favor, porque no encontraba dónde está acá para... Acá en los puntitos. Listo. ¿Ya está? Ah, bien. Sí, Aquí me pregunta alguien,
A ver, ¿por qué la afectación de la vivienda es una medida de protección de la misma? Bueno, aquí volvemos al tema de los bienes, y ya saben que la vivienda no es de esta bolilla, pero ya saben que la ley siempre está protegiendo de una manera a la vivienda de las personas, por cuanto es donde la persona nace, vive, se desarrolla en este lugar. Entonces, el hecho de afectar a la casa, a un inmueble que generalmente es la casa habitación como vivienda, significa que los acreedores de fecha posterior al acto de afectación no van a poder considerar a este bien como su garantía, o sea, sale de la acción de los acreedores. Es por eso que es una medida de protección. Están habilitados a las leyes. A ella le pregunto a Alejandro, no sé por qué no se activaron los micrófonos de los chicos. A ver, yo voy a pedir. Pueden prender, profe. Ah, ahora sí. Aquí, a ver quién es. Mariano Segovia levantó la mano. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Sí, hola, buen día, profe. Tengo una consulta con respecto a si entendí bien el concepto de inoperabilidad por fraude. Acá dice que la prescripción es liberatoria en el caso de la declaración de inoperabilidad en 2 años. Esto quiere decir entonces que si hubo fraude de parte de un acreedor, de parte de un deudor a sus acreedores, en el cual este mismo está donando sus bienes a otros para no tenerlos en su patrimonio a la hora de responder por sus deudas, entonces los acreedores están en su derecho de hacer un pedido de declaración de nulidad de dichos actos. Pero si hacen este pedido, pero lo dejan 2 años a que siga transcurriendo el tiempo y no ejercen el derecho a llevarlo adelante, entonces esto quiere decir que finalmente esos actos que eran ilícitos se vuelven legítimos después de 2 años. Lo que sucede es que aquí lo establece el artículo 2563, ¿no? Que dice que en la acción de declaración de nulidad relativa y revisión, el plazo se cuenta en la acción de fraude desde que se conoció o pudo conocer el vicio del acto. Entonces, esta es la situación. La ley establece en la prescripción de las acciones, establece un determinado plazo. Para esta situación, establece los 2 años, en donde va a poder la persona, desde que conoció el vicio, porque nos dice clarito, desde que se conoció o pudo conocer el vicio del acto. O sea, desde ese momento corre la prescripción. Claro, Es un plazo, como dijimos en la prescripción, establecido por la ley, específico. Hay otro, en caducidad también hay muchos plazos que lo vamos a ir viendo, los vamos a ir viendo. La ley puede establecer plazos de caducidad en donde se extingue el derecho, y las partes pueden introducir un plazo de caducidad. En cambio, en la prescripción, la ley establece específicamente los plazos de prescripción para cada caso. Yo se los nombré a porque justamente es uno de los temas que habíamos visto ya, ¿no? Claro, entonces, en este caso, el que sería, digamos, el acreedor tiene que demostrar a la justicia que él ya hizo saber a sus acreedores que estaba haciendo estas donaciones, y en ese caso... el acreedor, aquí la persona que va a iniciar... digo, el deudor. El deudor, desde que conoció el acto, esta situación tiene 2 años para iniciar el juicio. Claro, desde que los acreedores lo tienen como conocido a que estuvo pasando esto en su patrimonio. Perfecto, gracias, profe. En ese momento. Así dice clarito. A ver quién más nos hace alguna pregunta. A ver, voy a leer el chat. Bueno, ya la doctora estuvo leyendo. ¿Qué otra pregunta tienen sobre este tema que vimos hoy? ¿Cuándo se realiza el trabajo de esta bolita? Vamos a subir el trabajo después de la clase y tienen unos días para ahora vamos a ver, tienen unos días para
realizarlo. ¿Profe? Sí. Aquí me preguntan, no olvida, esto ya lo contestaron. ¿Sí? El caso que dijo la otra profesora hace rato, que la hija de la señora, aunque fuera menor de edad, igual puede representarla, digamos, para hacer el contrato de alquiler. ¿Cómo sería ese caso? Miren, porque digamos, sí, Laura, contesta. bueno, ustedes saben que en realidad es muy difícil que las personas menores puedan realizar algunos actos jurídicos, porque la mayoría de edad es a los 18 años, ¿no? Pero si el representado, o sea, la parte que otorga un poder, lo considera que esta persona puede realizar el acto jurídico, sí le puede otorgar el poder para realizar este acto jurídico. Porque lo importante es que el representante tenga discernimiento, eso es lo que les dice el artículo, ¿no? Es lo que yo hace rato les dije. A ver. En el artículo 364 dice clarito, para el representante es suficiente el discernimiento. Ah, bien, bien, gracias. Espero que no haya un problema. Por ejemplo, en el caso de exceso, me dice, de representación, por ejemplo, si yo he autorizado para que constituyan una hipoteca hasta un monto de, por ejemplo, de 200.000 pesos, y se excede en la representación constituyendo una hipoteca, por ejemplo, por 500.000 pesos. Eso sería un exceso de representación. ¿Entendieron lo que significa representar, no? Significa que otra persona actúa, una persona actúa por otra para realizar uno o más actos jurídicos. Los efectos de este acto jurídico que realiza el representante recae en el representado. Por eso, si el representado considera que esta persona, que es su hija, puede realizar este acto jurídico, lo va a poder realizar. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Confirmación, Laura, creo. ¿En dónde está? Aquí. Y conversión. Ya lo apliqué a conversión. ¿Recién? Confirmación. Ya lo... Hace un ratito explicamos... Calladito, que respondiendo a confirmación. Sí. Ya... Y en conversión ya les avisé que un acto nulo se puede convertir en otro diferente válido que satisfaga esos requisitos. Si consideramos que las partes hubieran querido realizar ese acto jurídico. Por ejemplo, supónganse que a un instrumento público le puede faltar algún requisito de forma o un acto que necesita una forma solemne específica, pero puede ser considerado otro acto jurídico. Eso es lo que sería la conversión. A ver, ¿dónde más hay? Aquí preguntan, Graciela, ¿y si le pasa algo al representante de una persona jurídica? O sea, ustedes vieron que la persona jurídica es la representación orgánica, está representada por todo el órgano de administración. Depende de qué persona jurídica sea, ¿no? Si hablamos de una sociedad anónima, la representa el presidente o el vicepresidente del directorio. Si hablamos de una asociación, también tenemos presidente y vicepresidente. Si hablamos de una fundación, la va a representar el consejo de administración. Siempre, si le pasa algo al representante de una persona jurídica, va a haber otra persona que lo represente.
y si le paso algo, y yo entendí mal, si es de una persona humana, si le pasa algo al representante, esta persona no lo va a poder representar, o sea que no va a haber ningún acto que se haya realizado. Cuando se produce la caducidad de un derecho, ¿qué pasa con ese derecho? Se extingue el derecho, o sea, ya no puede, el derecho caduca. ¿Por qué caducó? Porque transcurrió el plazo para ejercer el derecho. Por ejemplo, hay un plazo para desconocer la paternidad. Si transcurre ese plazo, no se puede volver a ejercer ese derecho. ¿Quién determina cuál va a ser el representante? Es el representado, chicos. El representante siempre actúa porque el representado lo designa. ¿Mm? No se olvide que es el representado el que otorga el poder, sobre todo en la representación voluntaria. Todas las cuestiones, aquí Luciana Ramallo pregunta sobre el parcial. ¿Cómo se hace al no haberse entregado? Bueno, no sabemos cuál es la circunstancia que ha acaecido acá para que no se pueda entregar el parcial. Es un tema que hay que estudiarlo. Pareciera que no, que esta bolilla no tiene, no nos están haciendo ninguna otra pregunta, ¿no? Sí, chicos, a ver, les explico la clasificación de los poderes. Los poderes tenemos poder general y tenemos el poder especial. Eso está previsto en el artículo 375. El poder general se refiere al poder general de administración que le da el representado al representante. Eso les dice la primera parte del artículo, que les dice: las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. El poder conferido en términos generales solo incluye los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución. En tanto que cuando son necesarias facultades expresas ahí les enumero una serie de casos en los cuales se necesita tener un poder especial. También puede suceder que no se otorgue un poder especial, pero que estas cláusulas deben, si por ejemplo se quiere autorizar a alguien para peticionar el divorcio o para reconocer un hijo, aceptar herencias, en ese poder general de administración que se ha dado, también se puede incluir estas cláusulas, pero tiene que estar taxativamente puestas las cláusulas para que de esa manera, supongamos, si se autoriza para reconocer un hijo, diga que es para reconocer un hijo. Caso contrario, no. Aquí nos preguntan si hay que leer todos los artículos, porque a la hora de explicar los temas se ignora algunos. Nosotros les estamos explicando los temas que están en el programa y en forma general, y
sí quiere, es bueno que lean todos los artículos, pero tienen que hacer hincapié en los temas del programa. Gabriel, ¿qué es lo que no entendió de las clases? Aquí están preguntando un ejemplo de acto indirecto. Ah, bien, la representación orgánica. ¿Cuándo hay representación orgánica? Es en el caso de las personas jurídicas. Ustedes, yo les dije hace rato que las personas jurídicas no se pueden expresar por sí mismas, no es como nosotros, como las personas humanas. Entonces, ¿cómo hacen, digamos, las personas jurídicas pueden adquirir derechos y contraer obligaciones? ¿A través de quién los hacen? De sus órganos de administración, que en este caso por eso se llama orgánica. ¿Por qué? Porque están contenidas en los órganos de administración que la conforman. ¿Y dónde está contenido eso? En los estatutos de cada una de las personas jurídicas. En el caso de la asociación civil o de la simple asociación, está contenido donde está, digamos, quién es en el estatuto y quién es el órgano que lo representa, la comisión directiva. O a su vez la comisión directiva puede delegarlo en un gerente también. Y en las fundaciones, el órgano, digamos, que representa, digamos, a las personas jurídicas, a las fundaciones, es el Consejo de Administración. ¿Lo entendió, Gabriel? El segundo parcial, chicos, es el 27 de julio. Aquí alguien pide que se expliquen de vuelta las clases. Si hablan de que se explique cuáles son las clases... No, ahí ya le pregunté cuál era, podía la orgánica. A las clases de representación. Yo para la respuesta ¿Puede que le para explique Facundo, la representación Matías, orgánica? no, ¿Quieren que explique? Creo que quieren que explique de vuelta las clases de representación. La orgánica. La representación orgánica, chicos, como ya la vieron cuando vimos personas jurídicas, es la representación de las personas jurídicas. Entonces aquí tenemos quién es el órgano que representa a una persona jurídica. Esa es la representación orgánica. Cuando preguntan dónde se registra el instrumento, ¿a qué instrumento pregunta Mariano? ¿Cuál es su pregunta? Si se refiere al poder, los poderes, ¿a eso se refiere? Cuando acá preguntan acá, ¿a qué se refiere con que el juez no puede declarar de oficio la prescripción? Es cierto, porque siempre tiene que ser, el pedido para que se haga lugar a la prescripción tiene que ser a petición de parte. O como defensa. El instrumento del poder, yo calculo que es lo que están preguntando. No sé Se si es registra a el eso, registro de eso le acabo de preguntar. Se registra el registro de mandatos, que es un registro que existe en la Corte de Justicia. Ahí se registran, o sea, un poder es un instrumento público que se otorga ante escribano público, es una escritura pública, en donde se hace un poder general o un poder especial.
Este poder se registra en un registro especial que se llama registro de mandatos, mandato significa el poder. Y el registro de mandatos funciona en la Corte de Justicia. Entonces, este poder se va a archivar se van archivando por fecha que ingresan a esta oficina y se agregan a un libro. Por lo tanto, los poderes tienen folio y tomo. Cuando se hace referencia a un poder, se dice inscripto al folio tal, o sea, a la hoja número tal, del tomo tal, del registro de mandatos. Ya la doctora Yara les ha contestado lo mismo. Todas las preguntas sobre trabajos prácticos van a ser contestadas a cada persona individualmente. A ver, ¿qué otra cosa? Chicos, lo mismo, si tuvieran algún inconveniente, ahí yo le puse a Facundo Jerez, hay cuestiones que por ahí, de cuestiones informáticas, que puedan tener algún inconveniente, exceda quizás al control nuestro, ustedes pueden preguntar por WhatsApp al número que les acabo de poner ahí en el chat, que es el 387-5356-565, que es del Servicio de Informática de la Facultad. Estoy anotando yo mismo. Profe, Sí. estoy buscando aquí el número y no me sale aquí en el chat. El de informática. Sí, es por WhatsApp, ahí se los puse, se lo escribí a Facundo Jerez recién. Lo vuelvo a poner. Ok. Facundo, ahí lo puse de nuevo el número. Profe, no mandó el número. Creo que no lo está poniendo para todos. Está No sé cómo se mandando, pone para pero todos, ese es el tema, a ver. ahí donde dice to everyone, tiene que poner, capaz que le aparece algún otro nombre. Tiene que hacer clic en la flechita y poner. A ver. Buenas tardes, profe. A mí no me aparece Sí, ningún... sale para Melanie Ríos, sale Claro, pero tiene que cambiar ahí. No sé poner, chicos. Donde dice para, tiene que cambiar ahí. Puede presionar y cambiar y poner todos. O profe, vuelva a dictarlo. Ahí está, ahí ya les pongo. Ahora no, ahí se lo estoy poniendo. A ver si no. Y si se lo pone en la Ahora sí. plataforma, mejor. Sí lo vamos a poner en la Sí, plataforma. también lo podemos poner en la plataforma. Sí, lo ponemos, pero ahora lo vamos pasando. Ahí está, profe. Bien, Ahí profe. se ve. Chicos que están preguntando. Ahora ya. Me parece muy bien. ¿Ahora lo vieron?
Bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas, así que nos estamos viendo el martes. Más tarde va a estar subido el trabajo práctico, ya, ahora ya debe estar subido. Graciela, preguntan para qué es ese número de teléfono. Está apareciendo Para cualquier inconveniente que tuvieran con la plataforma, chicos, algunas preguntas técnicas que nos hacen, por qué no lo pueden abrir, por qué se cortó. Hay cosas que tienen que preguntarle a los técnicos. Profe, el segundo parcial también va a ser por plataforma. La alumna Marcela Anaí, chicos, disculpen, hay una alumna Marcela Anaí Farfán que hizo una consulta en la plataforma el día 31 de mayo. Yo esa pregunta le hice a los técnicos, así que él me pidió que se comuniquen en ese que acabo de subir. Lo mismo ya se lo voy a poner en la plataforma en la respuesta. Ya puse en el chat de YouTube el número. ¿Cómo? Copié el número al chat de YouTube porque estaba en el de Zoom nada más. Ah, bien, bien. Y lo subí también al nuestro, al grupo nuestro. Bueno, a mí me parece que ya no tenemos más preguntas. Lo que necesiten nos preguntan por chat en la plataforma. Y todas estas preguntas sobre trabajos prácticos van a ser contestadas ahora, están siendo contestadas ya. Individualmente a cada persona que preguntó. Bueno, salimos. Hasta el martes, porque no hay más preguntas ni consultas.